Me alegra que estén aquí esta mañana compartiendo este pequeño espacio. La verdad ha sido ah, de luchar. Creo que la idea es que cada vez que nosotros enseñamos algo, pues la lucha siempre está por aplicar esos principios al diario vivir, ¿cierto? Pero esta serie, creo que Dios me ha llevado, no porque yo lo haya siquiera esperado o buscado, sino que de una u otra forma siento que Él me ha estado llevando a vivir estos principios. Es decir, siento que me ha colocado en contextos en donde digo definitivamente, Dios quiere que esto sea, no solamente sea algo teórico, sino que en realidad pueda ser una práctica en mi vida. Y espero que para ustedes también lo esté haciendo. De hecho, una buena pregunta antes de continuar sería, ¿cómo vamos con esos principios en nuestra vida? Hemos desarrollado la paciencia, o por lo menos hemos hablado acerca de la importancia de ser pacientes, de ser bondadosos, ¿cierto? Incluso hace 8 días el pastor Jim enseñó acerca de cómo de una u otra forma todos esos principios deben aplicarse en la vida de la pareja, ¿cierto? La pregunta ahora debería ser, ¿cuántos de esos principios tal vez no estoy viviendo, ¿sí? Pero por lo menos con cuántos de ellos estoy luchando, ¿sí? Con cuántos de ellos me encuentro en la vida cotidiana y digo, necesito hacerlo, quiero hacerlo. Y espero que eso esté ocurriendo en sus vidas. De otra manera, no tiene sentido, ¿sí? Es más, nosotros podemos memorizar Corintios 13. Pudiéramos hacer un cuadro hermoso, tenerlo en la sala de nuestra casa, en nuestra habitación. Pudiéramos conocerlos de memoria y recitarlos cada vez. Pero ¿saben? Si no los ponemos en práctica, no funciona. De hecho, alguien dijo en algún momento que si algo hace demasiado ruido es la religión. Y yo estoy de acuerdo con eso. La religión es ruidosa. Pero Pablo dice, mira, ustedes tienen un montón de dones. De hecho, están peleando por quién tiene los mejores dones en la iglesia. Eso era lo que estaba ocurriendo. Pero no están logrando nada. Aparentemente están haciendo mucho, pero no están haciendo nada. Entonces, la clave de todo esto está 100%, pues como todo, pero mayormente eso, está en cómo estamos viviendo esos principios. Entonces, vamos a la Biblia. Vamos rápidamente, vamos a retomar 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Dice, el amor es paciente y bondadoso. Eso lo vimos hace 15 días. Y luego dice, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. ¿Qué vamos a tratar de desarrollar esta mañana? Solo una de esas palabras. Vamos a enfocarnos esta mañana en el amor no es envidioso, el amor no siente envidia. ¿Y saben una de las cosas que me llama la atención? ¿Recuerdan que al principio dijimos que esa no era una serie de palabras que fueron puestas ahí para tratar de definir el amor? Sino que había una correlación entre ellas. Y me parece curioso que una de las primeras cosas que aparecen es la envidia. Ahora, ¿por qué me llama la atención? Porque cuando nosotros, la mayoría de nosotros, nos referimos a los pecados grandes y serios en nuestra vida, a veces la envidia no es de los que está ahí en la parte de arriba, ¿sí o no? Pero nosotros hablamos de envidia buena, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes no han dicho alguna vez, tengo envidia, pero es de la buena? ¿Sí? Claro, es para expresar un sentimiento, y yo no digo que eso sea malo, pero a veces realmente nosotros vemos la envidia como si no fuese algo tan complicado. Sin embargo, en el plano real de la vida, yo estoy seguro que en más de una ocasión nosotros o hemos sido víctimas y no nos hemos dado cuenta de los alcances de ese sentimiento. Entonces, aunque parezca que no es tan ofensivo, la envidia sí es algo muy, muy, muy dañino. Comencemos por definir el concepto. ¿Qué es envidia? ¿Qué es envidia? Desear las cosas de otros. Dime.
Desear las cosas que tiene otra persona. Desacreditarle lo que tiene la otra persona mejor, lo desacredita. Perfecto. Ok, genial. En el plano general, nosotros decimos, o el diccionario dice que la envidia es el sentimiento de tristeza o enojo que despierta en un ser el no tener o poder hacer lo que el otro hace o el otro tiene. En esencia, eso es la envidia, ¿sí? Es lo que ustedes acaban de decir. El rey Salomón, en Proverbios 14:30, expresó lo siguiente, referente a la envidia. Él dijo, el corazón apacible es vida a la carne. El corazón apacible. ¿Qué es ser apacible? Tranquilo. El diccionario lo define como una persona con la cual es grato pasar tiempo, que uno quiere estar al lado de esa persona. Es tranquila, es calmada, eso es apacible. Y el sabio que escribió ese proverbio dice que el corazón apacible es vida a la carne. Pero hay un contraste, esa es la esencia o esa es la estructura de los proverbios. ¿Cuál es el contraste de ese proverbio? Más la envidia es carcoma de los huesos. Dice, el corazón apacible es vida a la carne, pero si hay envidia, es carcoma a los huesos. Es decir, no importa cómo esté esa carne, ¿sí? Puede estar sana, pero si los huesos están malos, no hay nada que hacer. O sea, realmente es algo serio. Con razón nosotros decimos que la envidia es mejor despertarla que sentirla, ¿cierto? ¿Ustedes la han sentido alguna vez? ¿Ustedes la han querido despertar alguna vez? No digo si la han despertado, la pregunta es, ¿han querido despertarla alguna vez? ¿Saben? Es interesante, pero en el plano bíblico, claro, nosotros decimos es mejor despertarla que sentirla, y sí, eso es verdad. Pero ¿saben? En el plano bíblico ninguna de las dos opciones es buena. Ni cuando la sientes, ni cuando quieres despertarla. Ahora, eso puede haber intención, y vamos a hablar de eso un poquito. Pero la verdad es que sea que tú la sientas, o sea que la estés despertando, vamos a analizar que hay una línea muy delgada en lo que nosotros también podemos incurrir en error, aún cuando la despertamos. Cuando el apóstol Pablo dice, el amor no es envidioso, ¿qué le sigue? Ni jactancioso, ni orgulloso. Vamos a estar enfocando la próxima semana en eso, pero quiero que seamos honestos hasta aquí y admitamos algo. ¿En alguna ocasión ustedes han dicho o hecho algo, o sea, han ostentado, simplemente para despertar la envidia o ciertos sentimientos en otra persona? ¿Sí o no? ¿Sí? A veces lo hacemos en defensa, ¿cierto? O creemos que lo hacemos en defensa. Es que necesitaba decirlo, ¿cierto? ¿Quién dijo que yo no podía? ¿Cierto? Yo también tengo lo mío, dése cuenta. Yo también puedo. Y a veces muchas de esas cosas las decimos con la intención de herir o que la persona que está al lado las escuche. Y si la persona que está al lado hace caso omiso, como que no está escuchando, ¿qué hacemos? Hablamos un poquitico más duro, ¿cierto? Porque eso es lo opuesto al amor. Y por eso esas dos cosas están seguidas, ¿sí? El amor no es envidioso y por cuanto no es envidioso, no ostenta. Es decir, no siente envidia y tampoco quiere ser intencional en despertar ese sentimiento en la otra persona. En el barrio que crecí había un personaje. Mis amigos acudían frecuentemente a pedirle monedas. Yo no le pedía monedas por orgullo, pero mis amigos sí solían frecuentarlo para pedirle monedas. Cuando uno es niño, para las golosinas, uno quiere pedirle a la persona que de pronto sabe que le puede dar una moneda.
Y muchos de mis amigos iban a esta persona y cuando les pedían alguna moneda, porque en realidad no eran cantidades lo que le pedían, eran monedas literalmente, esta persona llevaba su mano al bolsillo, sacaba su fajo de billetes y empezaba a contarlos. Cuando se daba cuenta que en los billetes no habían monedas, los guardaba, llevaba su mano al otro bolsillo, sacaba literalmente el otro fajo de billetes, empezaba a contarlos. Y cuando ya había mostrado todo lo que tenía, llevaba su mano al bolsillo en donde sabía que estaban las monedas y daba la moneda. ¿Por qué uno hace esas cosas? ¿Acaso eso no es ostentar? ¿Acaso eso no es querer despertar sentimientos en la otra persona? Y adivinen que uno como niño decía, wow, yo quisiera tener ese dinero, ¿sí? Porque es natural. Es natural. De hecho, mi padre un día tuvo un problema con él por eso. Pero nos encanta a veces esa parte también. No nos encanta sentir la envidia porque literalmente es carcoma. Sufrimos. Pero a veces nos encanta la otra parte, ¿cierto? Nos encanta cuando uno dice, lo dije y lo escuchó. Y se dio cuenta que yo también soy capaz. ¿Qué es carcoma? Son sinónimos de carcoma: inquietud, angustia, mortificación, comezón, pesadumbre. Esos son síntomas de una enfermedad y de una enfermedad grave. Y es lo que logra hacer la envidia en nosotros. Cuando nosotros sentimos envidia, podemos fácilmente estar amargados. Podemos fácilmente estar impacientes, inquietos, incluso angustiados. ¿Por qué? Porque no tenemos lo que la otra persona tiene. ¿Por qué a esa persona sí? ¿Y por qué a mí no? ¿Qué tiene ella que yo no tenga? ¿Cierto? Y empiezan a aparecer ese tipo de cosas. Entonces, aunque esa es la esencia de la envidia, se puede presentar de dos formas. Y el primer punto en sus boletines es la envidia en forma superficial. Es el primer punto que vamos a tratar de desarrollar. La envidia en forma superficial. ¿Qué quiere decir esto? Quiero lo que tú tienes. Quiero tener lo mismo que tú tienes. Quiero hacer lo mismo que tú haces. Si tú lo has logrado, yo también tengo que lograrlo. Si tú lo has hecho, yo también tengo que hacerlo. Y quiero que vayamos al texto de Génesis capítulo 3, versículos 4 al 6. Y dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio también a su esposo, el cual comió, o el cual también comió. Parece que todo iba bien en el huerto de Edén. Todo iba bien con Adán y Eva, hasta que la opción, entre comillas, pueden ser como quién, como Dios, se abrió. La Biblia no nos dice si antes de eso había utilizado el enemigo otra estrategia. La Escritura no nos dice eso. Parece que a la luz de la Escritura ellos cayeron en el primer intento del enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué cayeron así de fácil? La Escritura nos dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del huerto. A decir verdad, el enemigo es astuto. Y esa es una estrategia que a él le ha dado muchos resultados, demasiados resultados. Y le estaba produciendo unos dividendos impresionantes en la iglesia de Corinto. En serio, estaba teniendo un fruto excelente. ¿Por qué? Porque habían celos, porque habían envidias, porque había contienda, aparte o a partir de qué dones eran mejores
Y entonces si yo logro desarrollar estoy en otro nivel, incluso sobre el otro. Pero el enemigo sabe que esa es una estrategia que vale la pena usar y seguir usando. Y la usó porque él sabe que esa es una parte vulnerable en nuestro corazón. En nuestra naturaleza caída, esa es una parte vulnerable. Vamos un poquito más adelante. Yo lo voy a leer de palabras del apóstol Juan, pero es una referencia al Antiguo Testamento, de hecho al Génesis. Y en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12, leemos lo siguiente. Dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que os amemos los unos a los otros. ¿Desde cuándo la humanidad ha sabido ese mensaje y que el amor es bueno? Desde siempre. Desde siempre la instrucción ha sido que se amen los unos a los otros. Pero el versículo 12 dice, no seamos como ¿quién? Como Caín. ¿Y por qué nos insta Juan a no ser como Caín? Por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Y saben por qué dijo Juan eso? Porque en Génesis leemos que cuando esos dos hermanos se presentaron ante Dios y presentaron sus ofrendas, pero la ofrenda de Caín no fue aceptada, dice que tuvo celos y tuvo rabia, tuvo ira y se enojó con su hermano en su corazón. Esos son celos. Celos son sinónimo de envidia. Luego vamos un poquito más adelante, solo un poquito más adelante en la Escritura, y nos encontramos con una familia. De hecho, tal vez la familia más prominente en la historia de la humanidad. La historia de Jacob, la historia de Abraham y su familia y sus descendientes. Y hay un padre que ha tenido 12 hijos. Y ocurrió algo especial con uno de esos hijos. Ese padre tenía un afecto especial. Curiosamente, la Biblia nos dice que Jacob amaba a José y que odiaba a sus hermanos. La Escritura no dice eso. Solo nos dice que amaba a José más que a sus hermanos. Ahora, necesitamos nosotros entender algo importante, ¿sí? Porque a veces nosotros como hijos pensamos que nuestros padres tienen un hijo favorito, ¿cierto? Eso es normal que uno lo sienta y cuando uno mira ese plano, uno puede terminar pensando que sí. Pero si ustedes le preguntan a una mamá, a un papá, si eso es verdad, te van a decir que no. ¿Saben qué es lo que ocurre? Que hay maneras dentro de una relación o una persona tiene simplemente formas distintas de manifestar su amor a diferentes personas, incluso a sus hijos. No es que ame a uno más que el otro. O por lo menos la Escritura acá, eso es lo que nos dice. Es posible que ese señor amaba a ese hijo de manera especial y él tenía unas razones para hacerlo. Pero cuando eso pasa, ¿qué pasa con los otros hermanos? Cuando se percibe un hijo favorito en la familia, hay problemas, ¿cierto? Y fue exactamente lo que ocurrió en este caso. Fue exactamente lo que pasó. De hecho, estos hermanos tuvieron la intención, y la Escritura dice que llegaron a odiarlo. Y cuando el odio aparece en el corazón, quisieron planear para matarlo. Y efectivamente hicieron todo un plan y justo cuando lo iban a asesinar, uno de sus hermanos reaccionó y dijo, mira, ¿saben qué? Mejor no lo matemos. No vamos a querer cargar con las consecuencias de haber quitado la vida a nuestro hermano. ¿Por qué no lo vendemos? Allá viene un grupo de egipcios, ellos compran esclavos. ¿Por qué no lo vendemos como esclavo mejor? Pero la raíz del problema la leemos en Génesis 37:11. Dice, sus hermanos le tenían envidia. Pero su padre meditaba en esto. ¿Y saben? Esa envidia
les produjo carcoma. ¿Recuerdan? Ellos estaban inquietos, esos hermanos estaban tremendamente angustiados. Yo creo que esos hermanos no dormían pensando en el desgraciado de nuestro hermano, ¿cierto? Pensando en por qué a él sí y a nosotros no. ¿Por qué nosotros no podemos ser amados y tener acceso a los mismos beneficios y caprichos que tiene mi hermano? Y esa envidia empezó a tomar el lugar en su corazón y nosotros conocemos el resto de la historia. La envidia es algo serio. Pero ¿saben qué me parece más interesante? ¿Notan ustedes lo que está ocurriendo hasta aquí? No hemos tocado el Nuevo Testamento para nada. Estamos diciendo y estamos leyendo en la Biblia que los tres pecados, los tres primeros pecados de la humanidad, en los tres primeros pecados de la humanidad estuvo presente la envidia y los celos. Primero, la desobediencia, la incredulidad a Dios fue ocasionada por el deseo de tener lo que Él tenía, de acceder a lo que Él tenía y que solo le pertenece a Él. En segundo lugar, un hermano asesina a su propio hermano por celos, por envidia. Y luego vemos, en consecuencia, casi que en línea, unos hermanos que intentan contra la vida de su propio hermano, movidos por el sentimiento de la envidia. O sea, una envidia, un sentimiento mal manejado, es peligroso, es muy, muy peligroso. Pero ahora vamos a enfocarnos un poquito en el Nuevo Testamento y vamos a tratar de desarrollar la siguiente forma en la que la envidia se presenta, la envidia en forma profunda. Cuando no es el simple sentimiento de quisiera tenerlo, sino cuando yo deseo que la otra persona no lo tenga. En primer lugar es, yo quiero lo que él tiene. Ahora, la envidia en forma profunda es, no quiero que él lo tenga. No quiero que esa persona surja. No quiero que a esa persona le vaya bien. Y aunque parece triste, eso puede ser una realidad en nuestra vida. Entonces, ¿cómo miramos todo eso? Por un lado, de forma superficial, deseo tener lo que el otro tiene. Pero a un nivel más profundo, es desear que el otro no lo tenga. Es decir, si no lo tengo yo, tampoco quiero que el otro lo tenga. Si no es para mí, tampoco es para él. Entonces, la envidia en forma superficial, es decir, quiero tener un celular porque mi amigo lo tiene. La envidia en forma superficial, es decir, quiero que hagan una fiesta también para mí porque la hicieron para mi hermano. Pero ¿cuándo se agudiza? Cuando yo digo, quiero un celular para mí y que ojalá a mi amigo no le alcance para que compre el celular que él quiere. Esa es la envidia en forma profunda. Es un sentimiento crítico, pero es real. Es una realidad. La envidia en forma profunda, es decir, que me den el contrato a mí y que le anulen el contrato a él. No quiero que esté aquí, no quiero compartir el escenario, no quiero que pase algo bueno con él. Esa es la envidia profunda. Y en Mateo, en Santiago, me gusta como el apóstol Santiago lo describe. Pero saben, eso no es de adultos, eso es de niños. Y es la forma más egoísta en cómo siendo adolescentes uno solucionaba una disputa. ¿Ustedes llegaron alguna vez a decir ni para el uno ni para el otro? Sí. Incluso con los hermanos uno hacía eso. Ni para el uno ni para el otro. Y uno terminaba arrojándolo a la basura, terminaba rompiéndolo o terminaba regalándolo antes que verlo en las manos
de la persona que estaba a mi lado. Eso es envidia en forma profunda. Y Santiago en capítulo 4, versículo 2 nos dice lo siguiente: codiciáis y no tenéis, matáis y ¿qué? Esa palabra es fuerte. Es fuerte. Si asociamos ese término, Salomón o el sabio tenía razón. Es sentir úlceras en nuestro interior. Es un ardor, es una impaciencia. Es como cuando nos cuesta aceptar que perdimos, ¿cierto? Tuve la otra vez una camiseta deportiva de una marca deportiva que me parecía muy bonita y era en inglés, y como buen colombiano compré sin entender lo que decía. Solo me pareció bonita y creo que en un evento, estábamos sentados cuando una persona se queda mirando la camiseta y se sonríe. Y entonces le pregunto, ¿dice algo malo? Y simplemente él dice, no, solo dice que no te gusta perder, que cuando pierdes te arde, ¿sí? Y es un término que nosotros usamos muy común, está ardido, ¿cierto? Es como cuando uno tiene una herida que se quema y que eso le arde la piel y uno por más que se rasca, más le pica y que incluso puede llegar al punto de que sangra, pero uno sigue rascando. Ese es el concepto y por eso Santiago dice, ustedes arden ¿de qué? De envidia. Es un sentimiento muy, muy profundo. De hecho, la carcoma también tiene la idea de la persona que lleva una enfermedad o tiene un dolor que es prolongado y que llega al punto de sentir que eso no se va a solucionar. O sea, es un estado de desesperación. Y estamos hablando de la envidia. Entonces, cuando aparece la envidia y cuando Santiago dice, ustedes arden de envidia, en contexto sería algo como, ojalá que no le den ese puesto. Es como si dijéramos, ¿cómo me gustaría que no le dieran esa visa? Que se quede con las ganas. Es como si dijéramos, ojalá se enferme, o que ojalá el carro se le vare y que no pueda llegar a esa cita. ¿Saben? He tenido compañeros que desean ese tipo de cosas en mi trabajo, no en el que tengo actual. Y no solamente compañeros. A veces ese sentimiento ha llegado a mi corazón, en serio. Especialmente, y los que les gusta el deporte, o no sé si tú lo has vivido, Rodri, que en algún momento uno dice, pues ojalá el arquero no les llegue, ojalá se enferme, ojalá que haya trancón y no alcancen a llegar. Son sentimientos que no parecen tan malos, ¿sí? ¿O por qué el hijo del vecino es tan bueno en algo? ¿Por qué tuvieron que encontrarse y crear algo tan bueno? Eso es envidia. O es decir, también, ojalá Dios no permita que, porque ante todo nosotros tenemos que ser espirituales, ¿cierto? Entonces decimos, ojalá que Dios no lo permita para que aprenda o entienda. Nosotros luchamos con ese tipo de cosas. ¿Saben ustedes? Si la envidia y ese tipo de celos, si esas cosas no ocurrieran en nuestra sociedad, no habrían tantos divorcios y no habrían tantas separaciones. ¿Saben qué dicen las estadísticas? Que uno de los causantes y uno de los fenómenos que más daño hace a los matrimonios, a las parejas, es el éxito de uno por sobre el otro. Y eso lo dicen las estadísticas. Y tristemente hay espejos que nos comprueban esa realidad. Y es triste. Las estadísticas dicen que cuando una de las partes
tiene un éxito muy notable por sobre el otro, incluso un mejor ingreso, un mejor nivel de educación, terminan por no funcionar las cosas. Tiene razón el apóstol Pablo cuando dice, si ustedes necesitan amarse, tienen que erradicar esos sentimientos de celos y de envidia, porque de otra manera ustedes no van a poder experimentar el amor de una manera real. Vamos a leer en Lucas capítulo 15, versículos 20 al 28. Dice en el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta es la historia de dos hijos, de un padre con dos hijos. Uno de ellos dice, ¿saben qué, papá? Me harté de la casa. Me voy, me aburrí. Así que por favor dame la parte de mi herencia y yo me voy a hacer mi propia vida. Efectivamente el padre accede, le da su parte, este hijo va y en menos de nada está en la calle, está mendigando porque malgastó todo. Y este hijo dice, necesito volver a mi padre, me he equivocado, necesito regresar. Y entonces ocurre lo que estamos leyendo. En el versículo 20 dice, que aún cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha vivido. Se había perdido y es hallado. ¿Y cuál era el deseo del padre? Y comenzaron a regocijarse. ¿Y quién de nosotros no estaría regocijado en una situación de esas? Si eso le ocurre a nuestro vecino, seguramente nosotros estaríamos felices por él, ¿cierto? Pero por extraño que parezca, había alguien que estaba tremendamente enojado y angustiado por lo que estaba pasando. Versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces él corrió a la casa, se abalanzó sobre su cuello y le besó. Eso no es lo que dice, ¿cierto? Dice, entonces se enojó este hermano y no querían entrar, el amargado de la fiesta. Y dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrara, que entrase a la casa. ¿Acaso eso no son celos? ¿Acaso eso no es envidia? ¿Notan ustedes cómo un momento de tanto regocijo puede tornarse en nuestro interior como si fuera el peor de los desastres? Por un sentimiento llamado envidia. Es sencillo, ¿cierto? Pero es tan fuerte y tan real. Es tan fácil convertir una bendición en maldición, por lo menos desde nuestra perspectiva, convertir una celebración en amargura y desdicha. Así que, iglesia, si Dios permite que estas palabras lleguen a nuestro corazón, a nuestra vida, es porque es urgente que nosotros comencemos a amarnos con amor verdadero. Es una urgencia. Necesitamos combatir esas úlceras causadas por la envidia, por los celos. Necesitamos aprender a reconocer y amar las virtudes de otros antes que caer en la envidia. Iglesia, ¿cuánto amas a tu hermano? ¿Cuánto amas a tu hermano? Esposos, ¿cuánto aman a sus esposas? Esposas, ¿cuánto están amando a sus esposos? Padres, ¿cuánto aman a sus hijos? Hijos, ¿cuánto están amando
a sus padres. ¿Cuánto amamos o cómo estamos amando a aquellos a quienes llamamos amigos y hermanos? ¿Realmente los estamos amando? Saben, en síntesis, en conclusión, si no estamos siendo pacientes, si no estamos siendo bondadosos, si no estamos tratando de ser útiles en la vida de ellos, si no estamos alegres por las cosas buenas que les están pasando a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, no podemos decir que les estamos amando. Esa es una realidad y es así de sencillo y es así de práctico. No necesitamos ir mucho más allá de eso. Lo que ocurrió en esencia en el primer asesinato humano fue provocado por los celos y la envidia. Y no sabemos cuánto pueda causar en nuestro tiempo. Lo que sí podemos decir es que si nosotros no tenemos cuidado, vamos a ser víctimas de algo que puede ser desastroso, de algo que puede ser muy, muy crítico. La invitación del apóstol Pablo a través de Corintios 13 es: pare de sufrir, paren de sufrir. El amor todo lo puede. El amor es la cura a esos problemas de envidia. Es locura, pero también es la cura. La cura a nuestra enfermedad del alma. Así que si tú quieres tomar en serio estas palabras, tengo una invitación. Si lo quieres tomar, entonces procura, primero, gozarte en la excelencia de otros. Eso es difícil, ¿cierto? Pero es lo que hace el amor verdadero. El amor verdadero se goza en la excelencia de otros, antes que estar frustrado y antes que estar impaciente y angustiado. Si quieres tomar esto en serio, procura alegrarte en la prosperidad de otros. Si a otros les va bien, genial. Y no es lo que alguien dijo, la vida está llena de cosas chéveres que le pasan a otros. Pero nosotros podemos encontrar placer en eso también. Qué mejor que a nuestro hermano le vaya bien. Entonces procura alegrarte en la prosperidad de otros, en el éxito de otros, especialmente si es tu enemigo. Dios dice que ahí está el mérito real. Procura deleitarte en la belleza y lo atractivo del otro. Eso hace el amor. ¿Por qué es tan difícil reconocerlo? Procura deleitarte en la belleza y lo atractivo del otro. Por último, procura satisfacerte en los logros de otros. Y si son espirituales, y si son para esta familia, muchísimo, muchísimo mejor. Habiendo dicho eso, quiero terminar con lo siguiente. Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 16, él nos advierte de algo que tiene que ver con la envidia. Él dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen ¿qué? Envidias, y esas envidias pueden ser amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Si hay envidia en nuestro corazón, si hacemos algo que es movido por la envidia, Santiago dice, no tienen nada de qué sentirse orgullosos. Olvídense, porque a cambio están faltando a la verdad. Y dice, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es ¿qué? Terrenal, puramente humana y diabólica. Eso es la envidia. Y no es en vano que esta mañana nosotros hemos leído que estuvo presente en los 3 primeros pecados que afectaron la historia de la humanidad. Porque donde hay envidias nuevamente y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acción o de acciones malvadas. ¿Quieres amar y experimentar el efecto del amor verdadero?
Santiago dice, demuéstralo, vívelo, esfuérzate por aplicarlo. Esa es la sugerencia del apóstol Pablo también. Todo lo que hemos leído en Corintios 13 es un imperativo, es un mandato, no es una opción, porque el amor es una acción. Así que démonos la oportunidad de amar y dejémonos amar. Alguien dijo, déjate amar, que eso no duele, ¿cierto? Pero si nos abstenemos, si nos negamos la oportunidad de hacerlo, seguramente la envidia va a entrar a nuestro corazón, va a empezar a causar úlceras que van a hacer que nuestro interior y nuestra alma empiece a arder. ¿Oramos? ¿Me acompañan? Padre, estoy muy agradecido contigo por permitir que estas verdades lleguen hasta nuestras vidas. Y Señor, que nosotros no tenemos que buscar mucho acerca del significado de estas cosas, porque nosotros lo entendemos. Son cosas que para nosotros no son extrañas. Y por eso es que no necesitamos saber mucho más, solo necesitamos vivirlo. Y ya, ahí está el deleite, ahí está la esencia. Y muy seguramente, vamos a salir de aquí. Incluso en este mismo momento nosotros estamos luchando con algunos de esos sentimientos. Y Señor, mi petición especial para ti esta mañana es que esta semana, en nuestra vida, nosotros podamos ver los frutos de colocar esas manifestaciones del amor en práctica. Rey, que por una vez nosotros tengamos el firme compromiso de hacerlo, no porque nos sentimos, no porque incluso queremos hacerlo, no vamos a querer hacer muchas de esas cosas, pero lo que sí que podemos hacer es tomar la decisión de ponerlo en práctica, sin importar lo vulnerables que podamos parecer, sin importar incluso delante de los ojos del mundo, de la sabiduría humana, lo irónico y lo falto de sentido que pueda parecer. Tú dices que la sabiduría que viene de ti obra de esta manera y que por otro lado la sabiduría que es puramente humana hace cosas tales como mantener la envidia, alimentar esos sentimientos y mantener rivalidades y alimentar esa confusión que tanto nos hace daño y que tanto ha distorsionado el sano evangelio. Así que Señor, yo te ruego que nos des la capacidad de poner estas cosas en práctica y que nosotros no solamente podamos ser partícipes del amor real, sino que en la misma medida nosotros podamos darlo y ofrecerlo. Te alabo por cada persona que has traído esta mañana y te ruego, Señor, de manera especial, que si hay alguien en este lugar que no te conoce como Salvador personal, que Jesús, si hay alguien que no ha tomado una decisión por ti, de entregar su vida a ti, de ofrecer y de reconocer el pecado delante de ti, yo te ruego que inquietes ese corazón, que inquietes esa vida y que si ese corazón está preparado por ti, esta mañana pueda ser transformado y que pueda esa persona empezar una relación contigo. En el nombre de tu Hijo. Amén.